Bueno, otra forma para la ecuación del isoterma de la Muir la podemos calcular a partir de nuestra deducción que obtuvimos. Obtuvimos que, bueno, la concentración de el absorbato en el absorbente va a ser igual a una constante multiplicada por la concentración en el medio por la concentración máxima que puede tener ese absorbente entre de 1 menos la constante por la concentración en la en el medio. Sin embargo, lo que ustedes también pueden encontrar la ecuación de la Muir de la siguiente manera. Entonces tendrían que QB va a ser igual a C, ya sabemos que es concentración en el medio, nada más lo vamos a dejar como C. Y incluso Q de saturación lo pueden encontrar como Q0. Entonces lo que voy a hacer es que esta K está multiplicando, la voy a pasar dividiendo acá abajo, entonces quedaría sobre de 1 más K por CB sobre de K. Sobre de K. Entonces esto sería igual a Q por C 1 sobre de K más C. Pero como esto es solamente una constante, 1 sobre dk es una constante, pues a final de cuentas la toman como si fuera k, otra constante. Entonces q, ya se le quito qb, q va a ser igual a c por q sobre dk, que es esta, bueno, que es una k inversa, más c. Entonces, de hecho, este es Q0, ¿no? Entonces, esto voy a ponerlo así como lo ponen en la ecuación de la Muir. Q0 por C sobre dk más más C. Y esto también lo podemos, es otra forma de la ecuación de la Muir. ¿Sí? Entonces, podemos obtenerlo de esta forma o de esta forma. También sería la isoterma de la Muir. Entonces, no se vayan a confundir, es la misma ecuación, solamente que en una calculamos K y en otra es la constante inversa. Que de hecho, si nos vamos a la forma de la constante, una sería K sobre dkd y la otra sería kd sobre dk. ¿Sí? Entonces, de hecho, sería lo mismo. La misma constante. Y entonces lo que nosotros hacemos es, para encontrar el valor de las constantes, es parecido al cálculo de las cinéticas. Tenemos que linealizar esta ecuación, entonces la linealizamos de la siguiente manera. Entonces esto está multiplicado por 1, entonces 1 por Q va a ser igual a QC sobre dk más C. Entonces esto es como si estuviera multiplicado por 1, entonces 1 me queda aquí y esto sería Q0 por C sobre dk más C sobre d1 sobre dq. Esto lo pasé, está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces, ¿qué pasaría con esto? Que eso lo paso del otro lado multiplicando, sería k más c sobre dq0c es igual a 1 sobre dq. Entonces 1 sobre dq es igual a 1 sobre dk no, 1 sobre d. El primero sería k sobre q0 por 1 sobre dc más esa sería la primera parte, es esta, y si divido esto entre esto, nada más me quedaría 1 sobre dq0. Entonces esta es igual a una ecuación lineal, esta sería y, este sería igual a m,
este sería X, este sería la intersección con el eje Y. Entonces tendríamos una recta en la cual M sería la pendiente, que estaría directamente relacionada con la constante sobre de Q0. Luego la intersección con el eje Y sería 1 sobre dq. Entonces lo que me convendría sería calcular primero la intersección, calculo Q0 y con Q0 calculo el valor de la constante. ¿Sí? Bueno, ese sería una forma. Esa sería la ecuación linealizada de esta ecuación, de esta sería su ecuación linealizada. Entonces tenemos esta ecuación y esta sería su ecuación linealizada. Entonces de esta también puede tener una ecuación linealizada. Por eso les digo, en algunos libros los van a ver de manera diferente. Entonces K por C. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. En este caso esto está multiplicado por 1, entonces nos quedaría K por C por Q0 sobre de 1 más KC 1 sobre de Q. Entonces esto sería igual a esto lo pasamos multiplicando de este lado, nos quedaría 1 más KC va a ser igual a KC por Q0 sobre de Q. Y bueno, en este caso pasamos del otro lado a Q0 y K. Entonces esto nos quedaría 1 sobre de Q0 y K más esto me quedaría como KC sobre de Q0 y K, y esto me quedaría como C sobre de Q. Entonces elimino estos términos y entonces me quedaría C sobre de Q va a ser igual a 1 sobre de Q0 por C más 1 sobre de Q0 por K. Entonces esta sería la ecuación linealizada y aquí es más fácil porque solamente tienes que calcular C sobre dq, ¿sí? Y en cambio aquí tenemos que calcular 1 sobre dc y 1 sobre dq. Sí, esa sería la diferencia, pero en realidad sería, si se dan cuenta, es la misma ecuación, nada más que aquí la constante en esto, la constante es igual a K de absorción sobre K de desorción, aquí lo teníamos, y en esta la constante es K de desorción sobre K de absorción, para esto y para esto. Entonces esta ecuación nos quedaría como Y es igual a mx más b. ¿Quién es Y? Y sería C sobre dq. ¿Quién es X? Sería C. 1 sobre dq sería la pendiente. Y Q0 sobre dk sería la intersección con el eje X. Con el eje Y, perdón. Entonces este sería B, M. Aquí tendríamos a, en este eje tendríamos a C sobre dq y aquí tendríamos a C. En cambio aquí tenemos a 1 sobre dq y aquí tenemos a 1 sobre dc, ¿sí? Entonces de las dos formas podemos calcular las constantes de la ecuación de la Moore.